recibimos ya mismo en nuestra sala a Carlos Urbina, administrador de unidad residencial. Carlos, buena energía. ¿Cómo Hola, estás? Carlos, Bienvenido. buena energía para ti. Bienvenido Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Carlos, pues seguramente tú te sabes mejor que nadie el manual de convivencia de este tipo de espacios como los conjuntos residenciales. Empecemos por la base. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones que tengo yo como vecino o como habitante de un conjunto residencial? Muy buenas tardes a la familia Tardes del Sol. Muchas gracias por la invitación. Si hablamos del tema de nuestros derechos y deberes, pues tenemos que tener en cuenta que en el territorio nacional hay un marco ya reglamentario que es la Ley 675, donde acopila todo lo que a un residente tiene derecho y cuáles son sus obligaciones. Entonces, generalmente nuestros residentes buscan el tema que es solamente mis derechos, pero nos olvidamos el tema de las obligaciones, que es donde el administrador empieza a poner en cintura dependiendo el reglamento de propiedad horizontal que tenga cada conjunto. Ustedes lo mencionaban anteriormente, eso no solamente existe en conjuntos residenciales, sino edificios donde la convivencia es totalmente diferente, conjuntos que tienen torres, casas, la convivencia es totalmente diferente. Entonces, eso hace que la población de estas unidades o conjuntos residenciales pueda variar dependiendo su conformación como tal. El problema, Carlos, es que esas normas que estás diciendo es un mamotreto, que eso la mayoría no se los lee, ¿no? Sí, y señor. entonces por eso cometemos muchos errores. Hablemos de esos errores que más se cometen en la convivencia dentro de una unidad. En un marco de reglamentación, lo que es la Ley 675 del 2001 nos dice cuáles son mis derechos. Básicamente es una sana convivencia. ¿Qué puedo afectar o qué no puedo afectar a mi vecino? Por ejemplo, en este momento el talón de Aquiles de todos los conjuntos residenciales son los temas de la convivencia con nuestras mascotas. Entonces, tenemos residentes que tienen sus mascotas, pero no son buenos tenedores de ellas, entonces los dejan solos, lloran todo el día, hacen popó, chichi en las zonas comunes. Entonces eso ocasiona que a aquellos que no tienen este tipo de mascotas, pues sea un tema incómodo a la hora de socializar en sus zonas comunes. Pues esto sí que se presenta y estaba hablando y justo me acordé de una amiga que tiene el caso de un edificio. Entonces es un apartamento encima del otro, son como 4 y siempre hay unos perritos que aullan todo el día y uno dice, incluso ella es animalista y los defiende a morir, pero claro, las personas por ejemplo que trabajan desde su casa o que estudian en su casa, que muchas veces la respuesta de los propietarios es, pero es que es un animalito, pobrecito el animalito, ¿qué hacemos? Pues es que sí, pobrecito, pero el animalito me está interrumpiendo mi trabajo o mi espacio académico. El animalito tiene dueñito. Bueno, inmediatamente este tema lo venían pidiendo nuestros televidentes y hemos hecho caso a sus sugerencias. Por eso inmediatamente empezamos a dar lectura a todos esos mensajes. Son muchos mensajes que han llegado hasta el momento basados en los inconvenientes que se tiene. Entre tantos, en las unidades o conjuntos residenciales, pues hay una serie de reglas o de normas que no funcionan en los barrios, aunque son similares, administrador. Y entremos por aclarar a la gente por qué es diferente vivir en una unidad residencial que vivir en una cuadra. Hay una discusión entre dos televidentes en nuestro chat y una señora dice que ella vive en una unidad y que una persona del piso de abajo fuma y se sube todo el humo hacia su apartamento, usted la tiene aburrida, y otra persona le responde que él vive en San Luis, pero vive en un barrio en el que no hay tema de cerramiento ni nada de esto o encerramiento, y el señor dice, pues por acá ponen música hasta las 5 de la mañana y yo no me quejo. ¿Cuál es esa gran diferencia que existe entre vivir en un sitio que haya portería y que exista un encerramiento a un sitio en el que puede pasar cualquier persona en cualquier momento? Vico, muchas gracias por la apreciación. Básicamente es lo que tú acabas de mencionar. El tema es que estoy dentro de un cerramiento, una cerca, es una unidad como tal, donde las características son iguales para todos y está regido por un marco normativo, Ley 675. En el caso de no solamente la Ley 675, sino también no fumar en zonas comunes, no fumar en zonas privadas de uso común. Un ejemplo, mi apartamento es una zona privada
pero no puedo tener la opción de fumar porque si vivo en una torre, pues voy a afectar tanto a la parte de arriba como a los laterales con el humo de mi cigarrillo. Eso está muy bien aclararlo porque uno asume que su espacio es de su autoridad, pero cuando queda entonces en una unidad residencial no es ni tan de su autoridad. Eso por un lado. Y segundo, por otro lado, cuando se incumple una norma como esta, por ejemplo, como la del perrito, hay otro debate entre los televidentes. ¿Se consulta directamente al administrador o se concilia primero entre vecinos? Digamos que el protocolo es tener un debido proceso. Como vivimos en una unidad, pues está regido por un marco de normatividad. Entonces el debido proceso es informar qué es lo que está afectando a la comunidad, si es una mascota, si es ruido, si es un mal parqueo, si es un mal uso de las zonas comunes, pues quien está encargado de resolver este tema es el administrador y también aparece un grupo de personas que se nombra dentro del conjunto residencial que son la parte de la convivencia, ¿cierto? Entonces, estos son los entes que van a delegar cómo se va a dar el manejo a la solución problemática de convivencia porque es entre vecinos. Usted que maneja, Carlos, estos temas frecuentemente, diariamente, semanalmente, esperamos que no le toque tan complejo en las unidades que administra, pero ¿cómo es el ambiente un poco de ese tema de resolución de conflictos? Porque yo creo que muchas veces nos encargamos de quejarnos del vecino. Tú lo resaltabas ahora, somos muy buenos para reconocer nuestros derechos, pero a veces no tanto para nuestros deberes y mucho menos aún para estar en un ambiente de resolución, de conversación, de diálogo, pues óptimos para realmente llegar a un acuerdo mutuo. ¿Cómo es ese ambiente en las unidades? ¿Se vive con respeto, se dialoga o estamos crudos y nos falta un poquito más de convivencia ciudadana? Estamos en un proceso de aprendizaje, de aprender a vivir en comunidad. Generalmente en los últimos 10 años el crecimiento de la ciudad ha sido muy extenso a lo que es el tema de propiedad horizontal. Entonces, personas que viven en barrios que son abiertos totalmente, cuando pasan a convivir a una unidad residencial, pues van a chocar porque están regidos con un tema de normas. Es tenso, sí es tenso, porque es complicado a veces tratar de ayudar a resolver problemas de convivencia, sobre todo si son personas adultos mayores o personas adultas que a veces simplemente son negligentes a la hora de respetar los derechos de las demás personas. Carlos, ¿cómo actuar? Este es un caso muy típico en las unidades residenciales. ¿Cómo actuar frente a un vecino que organiza fiestas semana tras semana y argumenta que no, que él está haciendo uso de su propiedad y que está disfrutando de su propiedad? Como le decíamos anteriormente, en la unidad residencial, pues soy dueño de la parte privada que es mi apartamento, pero no se nos debe olvidar que hace parte de las zonas comunes como tal. Entonces, aquella persona que excede los niveles de ruido en un conjunto residencial, pues está automáticamente violándole los derechos a las demás personas. Entonces, este tipo de comportamientos no se deben, no se tienen o son causales de sanción porque está atropellando los derechos de las demás personas. ¿Y cuáles son esas sanciones? Que me parece muy bien. Ahorita vamos a hablar precisamente con el abogado que nos va a ilustrar mucho sobre todo el escenario legal. Incluso están llegando varias preguntas de nuestros televidentes hacia qué hacer en X o Y situación, que las vamos a responder junto al abogado, por supuesto, que es el experto en leyes que corresponde. Pero en el caso de las unidades, ¿cuál es el proceso cuando hay una queja repetitiva, como dice Mauro, y pasa y tal vez la persona no corrige la conducta? Digamos que el debido proceso nos permite tener lo que debe hacer todos los residentes en una unidad residencial, dejar un formato escrito. Nosotros como administradores estamos en la obligación de reservarnos la información, o sea que no la vamos a divulgar, no le vamos a decir el vecino del 501 le está poniendo una queja al vecino del 502 porque vamos a agrandar el conflicto. Entonces reservamos la información y a través de lo que tenga el contenido en el manual de propiedad horizontal, verificamos qué está violando y cuál es el debido proceso. Si ya se envía un comunicado a esta persona informándole que está siendo violado uno de los reglamentos de propiedad horizontal y esperaríamos a que él venga hacia la administración y haga sus descargos como tal. Don Carlos, cuenta la historia que
los que más se quejan en las juntas, que son o han sido por estos días, son los que menos pagan administración. Eso dice el papelito. Yo no sé si eso es verdad, eso es mentira. A los que menos le entregan el recibo en la Por puerta lo de la casa. general. Por lo general, los que más se quejan son los que menos pagan. Hablemos también de ese tema. Ahora decía una televidente, nos preguntaba desde el principio, creo que esto es más para usted que para el abogado, que qué pasa con esas personas que viven en una unidad y que llevan años sin pagar administración, pero exigen que hagan aseo a las zonas comunes, exigen que multen a otros vecinos porque el perrito está saliendo a la hora que no es, que no están limpiando. ¿Qué pasa con ese tipo de personas? En la propiedad horizontal esto se vuelve un tema problemático para la comunidad en general. Y ¿Por para qué? usted, porque pues si no le pagan al administrador, no hay Exacto. cómo mercar Lo que uno debe hacer como administrador es primero llevar un proceso jurídico. Pero más que el proceso jurídico, se crea un ambiente tenso en la comunidad. ¿Por qué? Porque aquella persona que no paga, pues hay que distribuir ese valor sobre los demás apartamentos. Quiere decir que los demás apartamentos, en teoría, terminan subsidiando el no pago de esa cuota de administración. Tú le decías ahora, Vico, no lo podemos cohibir a que no ingrese, porque es su propiedad, por eso tiene una escritura y no le podríamos prohibir el ingreso al conjunto residencial. Dependiendo del manual de propiedad horizontal, pues hay unas restricciones como restricción de su casillero, restricción vehicular, que no puede ingresar su vehículo, llámese moto, carro o bicicleta, no lo podría ingresar a las instalaciones. La piscina. Utilizar la piscina, el salón social, entre otras. La citofonía, por ejemplo, a veces como que cuando no pagan administración, toca, llámelo. Digamos que ese es un tema delicado, ¿cierto? Porque hay cierto tipo de información que no se puede restringir. Por ejemplo, si esa persona, a pesar de que sea moroso y tenga esa restricción, no puedo dejar de recibir sus medicamentos. Ejemplo, no puedo dejar de recibir una información jurídica porque pues estaría violándole unos derechos y él tendría un alcance penal al no tener la recepción de esta información como tal. Bueno, pues creo que hemos quedado con un panorama bastante claro de cómo funciona administrativamente hablando el vivir en comunidad y lo importante que es tener claro este tipo de cosas. Miren que de lo que hemos leído de las preguntas que ustedes nos han enviado al chat, más del 50% están asociadas con personas que fuman y no respetan de la persona que vive o con arriba las mascotas. o abajo. O las mascotas, que es el común denominador. Ya Carlos nos lo decía, pero el tema de fumar, pues hay que tener bastante presente. De hecho, cuando es nicotina normal, es horrible. Digo nicotina normal, es en el sentido de que no le han mezclado otras cosas. Pero cuando son otro tipo de sustancias que se fuman, pues es mucho más incómodo el tema de tener que soportarlo. Eso lo han dicho varios televidentes. Carlos, muchas gracias por habernos acompañado. Buena energía. Muchas gracias. Buena Carlos, energía, buena energía para ti. Muchas gracias.